buenos días, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nelson Torres y en esta mañana estoy invitado a compartir la palabra del Señor, el mensaje en la iglesia bautista Betel de las 500 de San Miguelito. Un cordial saludo a todos y cada uno de los miembros, un cordial saludo también a cada uno de los hermanos de otras iglesias que nos acompañan. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Señor Dios que estás en el cielo, damos gracias primeramente por tu amor, por tu Hijo Jesús. Damos gracias, Señor, por tu santa palabra que ha sido preparada, Señor, para toda la grey. Te pedimos que sea de provecho, nos permitas entenderla y crecer, Señor, como creyentes. Bendice, Señor, a cada uno de los hogares que nos escuchan y permítanos, Señor, compartirla más allá de nuestros hogares en el transcurso de la semana. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Tito, la epístola que Pablo envía a Tito, y vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos 1 al 8. Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El título del mensaje de esta mañana es Ser un ejemplo. Y el propósito del mismo es que la iglesia entienda su papel como un agente de cambio dentro de la sociedad actual. Para poder entender esta carta y todo lo que Pablo está describiendo aquí, necesitamos en primer lugar entender el contexto, entender qué estaba pasando en la isla de Creta, donde Pablo envía a Tito para dirigir una serie de iglesias que hay en la isla. La isla era de vital importancia porque tenía muchos puertos que comunicaban muchas ciudades y Pablo la veía como un punto perfecto para preparar misioneros para ir a abrir nuevos campos. Sin embargo, había algo especial en la isla de Creta, y es que la gente que vivía en la isla de Creta y la comunidad de iglesias que había en la isla de Creta habían perdido el rumbo. En griego, la manera de referirse a alguien que provenía de Creta era cretizo, lo que hoy diríamos como cretense. Y el término usado como cretizo en el griego antiguo hace referencia a alguien que miente muy a menudo, a un mentiroso. Entonces, básicamente, la cultura enseñaba que los cretenses eran mentirosos. ¿Y por qué había este concepto? Los cretenses decían en sus costumbres que el dios Zeus, el dios más grande de todos los dioses, había nacido en la isla de Creta, y la historia de Zeus narraba que constantemente engañaba a mujeres con las que eventualmente tendría sexo. Entonces, la cultura giraba alrededor de que Zeus, al ser mentiroso y promiscuo, le permitía a la gente en la isla de Creta precisamente ser mentirosas y practicar el sexo casual. En esta isla es a donde Pablo envía a Tito a cambiar todo esto, pero no lo envía solo. Ya había un grupo de líderes que estaban dañando las iglesias, y Pablo envía a Tito, y vamos a ver en Tito capítulo 1 versículo 2, Pablo saluda a Tito y le da una esperanza.
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, lo que pasa es que al Dios que tú y yo servimos es diferente al Dios que hay en la isla de Creta, donde todo se basa en la mentira. Tú y yo servimos a un Dios que no miente. Entonces, partiendo de allí, vemos que hay una diferencia entre lo que Pablo y Tito van a enseñar y la cultura que existe. Muchos piensan que la Biblia es un libro meramente histórico que no tiene valor para los estándares morales de hoy en día, porque dicen que es un libro que está desfasado. Sin embargo, cuando analizamos la historia y el contexto del libro de Tito, vemos que hay tres grandes problemas en la iglesia de Creta. Primero, habían creado un dios, a Zeus, conforme a su cultura, a lo que era cómodo para ellos y lo que les hacía a ellos, les daba a ellos la oportunidad de vivir como ellos querían. Hacía un dios que hacía lo mismo que ellos, en primer lugar. En segundo lugar, la isla de Creta había adoptado las costumbres paganas y la había incluido dentro de una iglesia que se supone servía a Cristo Jesús. Y el tercer problema en la isla de Creta es que los líderes estaban enseñando a las iglesias no lo que dice la palabra del Señor, no lo que había enseñado Cristo, no la doctrina de los apóstoles, no el Antiguo Testamento. Estaban enseñando cosas que a ellos les rendían riquezas materiales, dinero. Entonces teníamos un grupo de líderes corruptos. Son tres grandes problemas que cuando usted lo mira con el enfoque y con la lupa para compararlo con la cultura y las iglesias que hay hoy en día, vemos que pasan situaciones muy similares. Vemos culturas e iglesias donde ajustan a Dios al tamaño de lo que los feligreses quieren. Vemos culturas e iglesias donde unen la prácticas del mundo y le dicen cristiana y por eso dicen que alaban a Dios, cuando son prácticas simplemente paganas. Y en tercer lugar, vemos líderes que llevan iglesias a vivir en la mentira con el propósito de enriquecerse ellos mismos. Tres grandes problemas que se daban en la iglesia del siglo I y que siguen manteniéndose hoy en día. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo cambia eso? Pablo escribe a Tito el mecanismo para transformar esa cultura, el mecanismo para salvar esa isla, para salvar esas iglesias, para salvar a esos individuos. Pero el mecanismo empieza con la palabra del Señor. Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso pone a Tito en la primera línea para ser un ejemplo. Y el texto, Pablo le dice tú a Tito, pero a nosotros también nos habla directamente, de manera personal, y nos habla de una manera que no da espacio para las malas interpretaciones o para el no entiendo. Tú habla la sana doctrina. No es una sugerencia. Entonces, el primer punto que debemos estar claro es que ¿por qué debo ser yo el ejemplo y no esperar que sea otra persona? La sana doctrina, para poder hablar de sana doctrina debemos conocer la sana doctrina. Estoy tratando de aprender coreano en el seminario. Conozco algunas frases, muy pocas. Conozco el abecedario, estoy tratando de leer. Sin embargo, no puedo mantener una conversación con alguien en coreano. ¿Por qué? Porque no conozco a fondo el idioma. De igual manera, cuando usted habla acerca de la sana doctrina, lo primero que tiene que estar claro es que usted debe conocer la sana doctrina. Conocer el mensaje de Dios en su palabra para la humanidad.
necesita conocer, pero también necesita entender la sana doctrina. Algunas personas dicen que el conocimiento es poder. Sin embargo, entender el conocimiento es lo que hace la diferencia entre construir una bomba atómica que destruye una ciudad a construir una planta atómica que genera electricidad para toda una ciudad. Está el conocimiento de la fusión y la fisión nuclear, pero la manera en que usted entienda ese conocimiento va a hacer la diferencia. De igual modo, funciona con las Sagradas Escrituras. No es simplemente saber las Sagradas Escrituras, sino entender las Sagradas Escrituras. Y debemos dar gracias a Dios que nosotros hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo que nos ilumina a entender su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, habla de que Dios revela su plan por el Espíritu a sus hijos. Luego, en ese mismo texto, en el versículo 14, el hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas espirituales. Sin embargo, nosotros, en el versículo 15, que somos espirituales, lo juzgamos todo, lo evaluamos todo. ¿Por qué? Porque logramos entender todo. Entonces yo debo ser un ejemplo, no solo porque conozco la sana doctrina, sino porque entiendo la sana doctrina. Pero hay un tercer paso, no solamente es conocer, entender, necesito aplicar esa sana doctrina en mi vida diaria. ¿Por qué decimos esto? En Tito capítulo 1, versículo 16, Pablo acusa que los líderes de aquella iglesia de Creta, dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay una gran diferencia entre conocer algo y aplicar ese conocimiento. Los líderes de las iglesias de Creta conocían las Escrituras, enseñaban las Escrituras, pero su ejemplo era contrario a lo que enseñaban. Y Pablo le dice a Tito, tienen que ser diferentes. Y una de las primeras cosas que Pablo envía, cuando envía a Tito, le dice es, instala nuevos líderes dentro de las iglesias. ¿Por qué? Tito capítulo 1, versículo 6. Tienen que ser los líderes maridos de una sola mujer. Versículo 7, no deben ser dados al vino. Y nuevamente en el versículo 7, ni a las ganancias deshonestas. Si Pablo está, y solamente vamos a usar estos tres de los demás requisitos que hay. Si Pablo se enfoca en estos tres requisitos, ¿qué quiere decir? Que los líderes que estaban en la iglesia de Creta antes que llegara Tito tenían varias parejas. Es decir, practicaban la promiscuidad. Si Pablo le dice que no sean dados al vino, es que eran sumamente dados al vino, dados a la parranda, dados a la borrachera, y no debían ser deseosos de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir? Que los líderes de esa época eran líderes corruptos y tracaleros. Niegan a Dios con sus hechos. Pero como ejemplo, nosotros tenemos que hacer lo que hemos aprendido. Tito capítulo 2, versículo 12 y los versículos que siguen muestran, lo vamos a ver más adelante, muestran cómo debe ser el verdadero siervo del Señor, cómo debe ser la actitud y la manera en que trabaja el siervo del Señor. Entonces, para poder ser un buen ejemplo, necesitamos primeramente conocer la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ok, ahora ya sé, ya conozco la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hago eso que me pide? ¿Cómo yo de manera práctica aplico la palabra de Dios a mi vida? Y Pablo desarrolla en los versículos que siguen, desde el versículo 2 hasta el versículo 8 de Tito capítulo 2,
cada parte de la familia lo que tiene que hacer como ejemplo para transformar la sociedad. Y sé que en alguno de estos espacios, cada uno de nosotros va a ver su lugar. Pablo utiliza en Tito capítulo 1, versículo 5, cuando le pide a Tito que instaure nuevos líderes, utiliza la palabra ancianos, en griego prebústeros. Sin embargo, en Tito capítulo 2, en nuestra traducción nuevamente aparece la palabra ancianos, pero en el texto en griego utiliza la palabra presbutas. Y presbutas no se traduce como anciano, sino más bien como un hombre de edad mayor. Entonces se entra en la categoría como un hombre que tiene una familia, un padre. Y un padre, como un hombre de edad mayor, debe ser ejemplo dentro de su hogar. Y dice el versículo 2 que los ancianos o los hombres de mayor edad sean sobrios. Y cuando hablamos de sobriedad, y después de ver Tito capítulo 1, pensamos que sobriedad solamente se refiere a la ausencia de bebidas alcohólicas. Pero sobrio realmente se refiere a una persona que es moderada, que es discreta en su forma de comer, en su forma de beber, en su forma de hablar, en su forma de moverse, en fin, en sus costumbres diarias. Esta semana veía yo un pastor en Brasil que estaciona su carro. Se veía que era un pueblo pues con no tanta poder adquisitivo, ¿no? Y el pastor estaciona su carro, y en el camino, en lo que el pastor va desde donde estaciona su carro en el patio hasta que entra al templo, todos los miembros de la iglesia van y corren con una sábana, con una toalla, con su saco, con cualquier cosa para poner delante del pastor, para que el pastor no toque la suciedad, no toque la mugre, no toque el piso, porque es el enviado del Señor. Entonces eso hace que el pastor no se vea como una persona sobria, no se hace que se vea como una persona moderada, no hace que se vea como una persona discreta en sus costumbres diarias. Entonces esa actitud va en contra precisamente de lo que Pablo le está enseñando a Tito, de ser un ejemplo de una persona moderada en su forma de ser. Ser sobrios es ser moderado y discreto en cada una de las costumbres de nuestras vidas. No ser la persona reluciente que se hace notar cuando llega, sino ser discretos. En cuanto a ser prudentes, la palabra se podría definir como una persona de buen juicio, alguien que entiende bien lo que está pasando. Sin embargo, la parte que quiero que profundicemos es donde dice: sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta sanidad en la fe habla acerca de mantener la fe enfocada solamente en la persona de Cristo. Sanidad en la fe es entender que el mecanismo que Dios utilizó para nuestra salvación es Cristo. Y el texto, cuando dice sano en su amor, utiliza el término en griego ágape. Quiere decir sano en el amor hacia otros, como Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:10 habla de que en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto no es solamente amar a los que me tratan bien, sino amar incluso a aquella persona que no conoce a Cristo y que por ese desconocimiento de Cristo actúa, habla, y eso que actúa, eso que hace y eso que dice, me afecta y me hiere y me lastima. Con todo eso yo tengo que amarlo, porque asimismo yo hacía y decía cosas que ofendían a Dios, y Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo para salvarme.
Y Dios envió a su Hijo para salvar a esa persona también. Y yo tengo que amarlo como Dios me amó a mí. Incluso si me ofende, incluso si me hace daño, tengo que amarlo y pedir para que el Señor lo toque. ¿Y cómo lo va a tocar? Con mi ejemplo. Entonces yo como padre tengo que ser sano en ese amor ágape. El testimonio es lo que va a acercar a esa persona al Dios que ellos sirven. No al Dios mentiroso, no al Dios que permite que hagamos cosas equivocadas, sino al Dios que no miente. En el versículo 3 dice Pablo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y utiliza presbutidas. Presbutidas habla como, o se traduce mejor como, mujeres de mayor edad. Antes eran hombres de mayor edad o padres, ahora son mujeres de mayor edad. Incluye a las que son madres. Ellas también tienen una manera de ser ejemplo, y lo primero que Pablo les dice es que deben ser reverentes en su porte. Y podríamos pensar que tiene que ver con la manera en que se visten, con la manera en que se sientan, con la manera. Pero hay dos traducciones de este texto que quiero compartir con ustedes. En la traducción de la Biblia, traducción al lenguaje actual, este texto dice que las mujeres mayores se comporten como personas que aman a Dios. Y la nueva traducción viviente habla de este texto, que las ancianas vivan de una manera que honre a Dios. ¿Y por qué les hago mención a estas dos traducciones? Porque las otras traducciones dicen algo muy parecido a esta versión de 1960, que sean reverentes en su porte. Sin embargo, en el texto original griego, esta parte habla o dice textualmente que tengan un comportamiento propio de consagrada. Un comportamiento propio de consagrada se refiere a un comportamiento propio de alguien, de una mujer que ha sido separada y dedicada para el servicio del Señor. Entonces va más allá de la ropa, de las joyas, del maquillaje, del peinado, de las uñas, del blower, de los zapatos. Es su comportamiento como mujeres dedicadas completamente al servicio y a la honra de Dios. Mujeres que aman a Dios. Entonces, lo primero que las madres tienen que mostrar como ejemplo es que aman a Dios. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de lo apropiado. ¿Y qué es lo apropiado? Pues podríamos definirlo como correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pues no hay nada más correcto que la sana doctrina. Las mujeres también son llamadas a ser ejemplos de la vida como Dios manda en sus escrituras. Las señoritas también tienen su forma de trabajar, su forma de ser ejemplo. Deben aprender a administrar su hogar, deben atender a sus maridos, deben atender a sus hijos. Y no quiero que me malinterpreten, hermano, no es que las mujeres no puedan crecer profesionalmente, no puedan estudiar, no puedan tener una carrera. En Proverbios capítulo 31 habla acerca de la mujer virtuosa que tiene relaciones con bienes raíces, sabe cuándo comprar, sabe cuándo vender, sabe hacer muchas cosas, se preocupa por la comida, pero nunca descuida su hogar. Entonces, las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son contrarias, sino que se complementan una a la otra. Pablo le dice a Tito que las mayores le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice el versículo 5 de Tito capítulo 2, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí voy a hacer un alto, porque quiero explicar esto de
que sean sujetas a sus maridos. Las madres tienen que enseñarle a las señoritas a cuidar su hogar, a cuidar a sus hijos, aunque no los tengan, a cuidar a sus maridos, aunque todavía no los tengan, que amen a sus maridos y a sus hijos, aunque todavía no los tengan. Porque lamentablemente cuando rompemos ese orden que Dios da, las cosas salen mal. Y muchas mujeres me dirán que ese es un pensamiento machista, que ese es un pensamiento que en estos tiempos no tiene validez. Sin embargo, como dijimos al inicio, la palabra de Dios es permanente, siempre va a tener validez. ¿Por qué las mujeres deben estar sujetas a sus maridos? En Efesios capítulo 5, versículo 21 al 29, Pablo dice que las casadas estén sometidas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, Pablo está utilizando la imagen de Cristo y la iglesia, comparándola con el esposo y la esposa dentro del hogar. Maridos, el versículo 25 de Efesios capítulo 5, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso quiere decir que los hombres tienen que cuidar y amar a sus mujeres de tal manera que entreguen su vida por ellas. Versículo 29, nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a su iglesia. El marido jamás, bajo ninguna circunstancia, debería provocar un daño a su esposa. O sea, cuando la esposa entiende que su marido la ama tanto como Cristo ama a la iglesia, ella se somete porque sabe que su marido jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia hará algo en contra de ella, hará algo que la lastime. Por eso ella deposita toda su confianza en él, porque su marido va a ser como Cristo con la iglesia, la sustenta y la cuida. Entonces no hay nada de malo en someterse al marido. De hecho, someterse al marido es una orden, y el marido tiene la orden de cuidar a esa mujer que está bajo su protección, bajo su cargo, tal cual Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Entonces, cuando la mujer se rebela y sale de esa posición que Dios le dijo que debe mantener de sometimiento, entonces es como si la iglesia se rebelara contra Cristo. Y por eso es que compara que cuando la mujer se rebela contra el esposo, la palabra de Dios es blasfemada, porque es como si la iglesia se rebelara contra Cristo, que es su Salvador. Efesios 5:21 dice: someteos todos unos a otros. El ejemplo, hermanos y hermanas, no es que las mujeres son menos que los hombres. El ejemplo es que nosotros debemos conocer la palabra, entender la palabra y aplicarla en nuestra vida. E incluso las señoritas, las jovencitas deben hacerlo. No solamente los adultos, los de menor edad también. Pablo habla entonces a los jóvenes utilizando a Tito como ejemplo. Pablo está diciéndole a Tito en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, y el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Cuando hablamos de integridad, siempre solemos pensar que es alguien que es respetuoso de la ley. Sin embargo, cuando hablamos de integridad, aquí se refiere a que la palabra del Señor nos transforma de manera integral, de manera completa. La palabra del Señor me transforma en mi alma, en mi mente, y por eso mi cuerpo reacciona y trabaja diferente. Es decir, si antes yo robaba, por mi relación con Dios, ahora que ha cambiado mi alma, ha cambiado mi mente, yo sé que no debo robar, entonces mi cuerpo obedece a eso, y yo personalmente no tomo algo que no es mío. Entonces, cuando dice que enseñas en integridad, es que seas un ejemplo en lo que haces, refiriéndose a su manera constante de vivir, su relación personal con Dios en su momento de devocional,
se debe manifestar a lo largo de todo su día. Conclusión y aplicación final. Si en el hogar empezamos con este movimiento de ejemplos dignos, de ejemplos conforme a la sana doctrina, los padres, las madres, las hijas, los hijos, cambiaremos nuestro hogar, cambiaremos nuestra iglesia. Nuestra iglesia cambiará nuestro barrio y nuestro barrio puede ser la isla de Creta, el punto de salida de la gente que va a cambiar el mundo. Pero eso solo lo lograremos con el ejemplo correcto. Tito capítulo 2 versículo 8 nos dice que tenemos que vivir una vida sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra nosotros. Porque siempre va a haber alguien que trate de decir algo malo contra nosotros. Pero si nuestro ejemplo es el adecuado, ese adversario será avergonzado. Antes de terminar, quiero leer, y que por favor ustedes en su casa me acompañen a leer, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Y veamos cómo se va a manifestar nuestro ejemplo en la vida de las personas alrededor nuestro. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El mensaje aquí, hermanos, es que la iglesia debe dejar de lado esa idea de querer parecerse al mundo para tratar de llamar la atención. Nosotros tenemos que cambiar el mundo. El mundo no puede cambiar a la iglesia. Pablo nos invita a cambiar al mundo con nuestro ejemplo. Pablo nos invita a cambiar el mundo no porque nosotros seamos mejores, sino porque Cristo ha hecho su obra redentora en nosotros y la puede hacer en alguien más. Usted conoce quién es ese alguien más. Póngalo en oración y pídale al Señor que su testimonio sea de acuerdo a la sana doctrina para que esa persona pueda llegar a conocer a Cristo como un Salvador personal. Es el mensaje que tenía preparado para esta mañana, hermanos. Que sea de bendición para cada uno de ustedes, como ha sido de bendición para nuestra vida. Los invitamos a que sigan conectándose y participando en nuestros miércoles a las 7 de la noche, estudios bíblicos y oración, y los domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra leída. Gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos, Señor, por Pablo, por Tito. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar ese ejemplo y replicarlo en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.